Muy bien, dicho lo anterior, vamos a comenzar esta impartición de palabra de esta noche, y hay una palabra que el Señor nos dio para esta noche de carácter familiar. Así que yo les voy a invitar para que juntos podamos recibir esta impartición, recorrer la Biblia y recibir la impartición de la palabra de Dios. Vamos a ir a las Escrituras. Efesios capítulo 3, verso 15. Efesios capítulo 3, verso 15. Dice la palabra del Señor: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Lo voy a volver a leer, es tan cortito. De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Interesante, ¿verdad? Porque esta noche quiero hablarles sobre un diseño familiar. Y al hablar de familia, leyendo este pasaje, nos dice que la familia recibe un nombre de parte de Dios, y que hay familia en el cielo y hay familias en la tierra. Y de este pasaje posiblemente se toma la idea de que algún día en la eternidad futura estaremos reunidos como familia. Muchas personas se preguntan si cuando muramos y resucitemos y estemos con el Señor, ¿conoceremos otra vez a nuestras familias? ¿Volveremos a encontrarnos con ellos? Bueno, este es un pasaje que algunos afirman que a causa de esto que dice acá, que de Dios es quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pero también creo que este pasaje nos habla de una nueva familia, que es la familia de Dios, y que Él, como padre de muchos hijos, al reunirnos con Él, seremos una familia donde Él será nuestro Padre y nosotros estaremos unidos a Él como su familia. Así que es importante tener los dos ángulos. Pero el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 19, el apóstol Pablo dice así: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? Qué interesante que ahora somos de la familia de Dios. Dice la Escritura que Dios hace habitar en familia al huérfano, al desterrado. Por eso, si hoy estás en tu casa y te sientes solo, te sientes como que no tienes una familia, o tal vez la perdiste, ven al Señor. Aquí está la familia de Dios. Ahora, pero lo que yo quiero resaltar es el hecho de que la familia toma nombre de la misma boca de Dios. O sea que la familia es un diseño divino que salió de Él. Por eso es que deberíamos nosotros examinar, valorar. Lo más importante que tú puedas tener no es el carro que tú tengas, no es el dinero que tú tienes en el banco. Lo más importante que tú tienes en tu vida no es la influencia con la que tú cuentas, ni las amistades que tú tienes. No, lo más importante es tu familia. Lo más importante y lo más valioso después de Dios es tu familia. Por eso es que hoy estoy hablando de este tópico. Y tú deberías detenerte, porque tal vez no te has dado cuenta lo valioso que es una familia. En Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 7, hay un hombre del que se habla aquí,
Y dice la Biblia en Hebreos 11:7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Aquí se habla de uno de los héroes de la fe. Y se habla de Noé como un hombre que resalta, se dice que el capítulo 11 del libro de Hebreos es la entrega de los Óscares. Es donde están y se destacan y se nombra a los hombres y mujeres de fe de la historia bíblica. Y entre ellos está Noé. Ahora, Noé, sus acciones de fe fueron y están relacionadas con su familia. Qué interesante que Noé no fue un hombre que tuvo un micrófono, no fue un hombre que estuvo parado frente a una cámara de televisión, no fue un hombre que estuvo en un estadio frente a miles de personas. No, Noé no fue un hombre que la gente, por así decirlo, le aceptó su mensaje. No, sino que fue un hombre, primero, que tuvo revelación de Dios. Este hombre tuvo una revelación porque dice que Dios, él fue advertido por Dios. O sea que este hombre tenía una revelación. Qué importante es que todo padre de familia tenga revelación de los días que nos están tocando vivir, de los tiempos en que estamos viviendo. Algunos padres, y digo padre y madre, hablo de padres en su conjunto y en la responsabilidad que Dios te ha delegado de elaborar un arca familiar y de trabajar en un diseño que involucre a tu familia. Hablo de tus hijos. Dice la escritura que este hombre fue advertido. Qué importante que la revelación entra por la cabeza. La revelación de Dios y de su propósito no entra por un hijo, sino que entra precisamente por el cabeza de hogar, que es Noé. Y Noé recibe una advertencia de parte de Dios, y la advertencia era que Dios iba a destruir el mundo y que todo el mundo existente, producto de la maldad, la corrupción, el pecado, iba a ser destruido, que se acercaba una asepsia, un juicio universal, pero que si Noé, siendo advertido por Dios, era capaz de trabajar en un proyecto divino y que que involucraba a su familia, él podía salvarse. Sabes, estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos tiempos, y los padres no deberían de vivir de manera irresponsable. Aquellos que tienen esta bendición, a ti que Dios te dio la gran oportunidad de ser padre, de ser madre de familia, de procrear hijos, de engendrar hijos, de haber dado a luz hijos e hijas. Tienes una responsabilidad, y no solamente es la de proveedor, sino de un ministro formador, de alguien que entiende lo que Dios quiere para ti y para los tuyos en este tiempo. Este hombre prepara toda una estrategia, un diseño dado por Dios. Dice que él fue advertido, o sea, entendió un mensaje, tenía revelación acerca de cosas que aún no se veían. Y dice que con temor preparó un arca para la salvación de su casa. La salvación es individual. Y estamos en un tiempo donde el confinamiento nos ha llevado a estar con los nuestros en casa. Si tienes familia, es lógico que tal vez estás estresado. Es lógico que estés cansada, pero estás con los tuyos. Dale gloria a Dios por tu familia. Dale gloria a Dios por tu mamá, por tu papá. Dale gloria a Dios por tu suegra.
Dale gloria a Dios por tu suegro. Dale gloria a Dios por tu abuelito que todavía está contigo. Hoy este día mi corazón estaba muy quebrantado y estaba llorando mucho en la presencia de Dios, porque yo soy un intercesor y los intercesores por naturaleza somos melancólicos, porque así nos hace Dios. Y miraba esta mañana una noticia de un viejito que se murió sentado esperando atención médica en el Seguro Social en Tegucigalpa, y se quedó sentado y ahí murió. Y eso tocó mi corazón, porque ¿sabe qué? Decía la gente: ¿cómo es posible que este hombre, este anciano, haya venido hasta acá y no haya habido un familiar con él? Y ahí sale, ahí lo vi en la televisión en vivo cuando lo estaban tomando a él, grabándolo muerto, sentado, asfixiado. No sé si murió del coronavirus o es que tenía algún tipo de enfermedad del corazón, una cardiopatía o algún otro tipo de enfermedad. Pero lo que más decían era que no había nadie con él. Por eso es importante entender hoy lo que Dios quiere decirte. Vamos a examinar la familia de Noé como un puente familiar. Fíjate qué interesante. Noé es un puente familiar. Noé es un puente familiar. Dios te quiere usar a ti para que seas un puente familiar. Tal vez en tu familia el único cristiano eres tú. Tal vez del resto de tu casa el único que ha recibido la revelación eres tú. Mira lo que dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Otra versión dice que Noé dejó al mundo sin argumentos. O sea, en aquel tiempo todavía no había lluvia, y las acciones de Noé preparando un barco, ¿sobre qué iba a navegar ese barco? Pero es que así es la fe. Ahora, eso sería otro tema. Pero mira lo que dice aquí: es que Noé vivió en dos mundos, entre el viejo y el nuevo, entre un hogar viejo y un hogar nuevo. Mira qué hermoso esto. Noé vivió en dos mundos, en un mundo antiguo, viejo, y un mundo nuevo. Vivió y conoció dos hogares, un hogar viejo y un hogar restaurado. Él tuvo un nuevo comienzo cuando las cosas parecían acabadas, puesto que se le vino un gran diluvio encima. Las circunstancias se pusieron muy duras, pero él pudo sortear las adversidades. Noé hizo algunas cosas que todo hombre de familia tiene que prestar atención. Y qué interesante, porque tal vez tu familia, tal vez tu casa está desgastada, tal vez tu relación, tal vez lo que estás viviendo es una relación desgastada, pero hay un nuevo comienzo, porque Noé vivió en dos mundos, en el mundo viejo y conoció un nuevo mundo, conoció un hogar viejo, pero tuvo la oportunidad de comenzar un nuevo comienzo, de un nuevo comienzo familiar. Hoy Dios quiere darte un nuevo comienzo familiar. A ti, esposa, que tal vez estás cansada de las infidelidades de tu esposo. A ti, mujer cristiana, que tal vez estás cansada de estar luchando por mantener una relación en un hogar que es disfuncional. A ti, esposo, que estás ahí, que ya no soportas más la presión y la demanda de una familia de hijos que todavía
no logran madurar y que son codependientes de todo, a pesar que deberían de ser productivos. Pero Dios te ha dado esa bendición. ¿Sabes? Tal vez estás desgastado en una relación que es demasiado hostil. Tal vez tienes un esposo celoso, hostigante, viceversa. Tal vez estás viviendo con una mujer insegura. Tal vez tú mismo le has dado a ella razones para la desconfianza. Has sido incapaz de crear una relación de confianza. No tienes una buena comunicación. Finges, aparentas tener una relación saludable, cuando en realidad tú sabes que vas a salir otra vez de esta cuarentena, que se nos está abriendo ya una nueva normalidad, como se le llama. Pero te pregunto, ¿entraste con un hogar viejo y vas a salir con el mismo hogar viejo? Noé entró en una cuarentena con un hogar quizá desgastado, disfuncional, con hijos bastante rebeldes. Pero después de todo lo vivido, después de toda la tormenta, después de toda la tragedia que se les vino encima y que hayan sobrevivido, no había lugar para seguir en lo mismo. Había que comenzar un nuevo hogar. Y Dios te está llamando para que tú entiendas esto. Y fíjate que Noé, entendiendo, dice que él trabajó, involucró a su familia en la construcción del arca. Este es momento, caballero, hermano, amigo que me está escuchando, en que usted esté trabajando en su arca familiar, entendiendo que el plan de la salvación, que la revelación vino a Noé y que él fue capaz de transferirlo. Fíjese que hay una universidad en los Estados Unidos que escribió un documento acerca de la consolidación de las familias. Y este documento de esta universidad, que se dedica precisamente a entender y a trabajar sobre la base de familias, dice que las familias más consolidadas son aquellas que trabajan en proyectos donde se involucran todos. Por eso es que las empresas familiares tienen más asegurada una continuidad. Las empresas que no descansan sobre el fundamento familiar, que simplemente cuando el fundador muere, no hay quien suceda, ni hay quien tome la estafeta para continuar, desaparecen. Pero cuando es la familia la que se involucra, cuando son los hijos los que relevan a un padre que finalmente descansa en un panteón, cuando es una hija la que retoma la visión de su madre, cuando entonces tenemos familias consolidadas, cuando se trabajan en proyectos juntos, cuando los proyectos son familiares y no individuales. En el ámbito espiritual, cuando el padre busca al Señor, cuando la madre también le echa segunda, cuando los hijos, entonces si tienes un padre, si tenemos una madre, tendremos hijos buscadores del Señor. Pero cuando solamente tenemos a muchachos que van a la iglesia, que tú ni sabes a qué van a la iglesia, que tú ni los supervisas, ni te das cuenta en realidad si llegan a un culto cristiano o a la iglesia que vayan. Es menester que entiendas que este hombre Noé trabaja en un proyecto familiar para salvar a su familia. Y como decía este artículo, las familias consolidadas son aquellas que trabajan juntos en proyectos comunes donde toda la familia se involucra. Entonces, para que la historia no termine contigo, tienes que involucrar a los tuyos. Tienes que ser un puente generacional. La historia puede terminar contigo. Toda la historia de tu vida puede acabar contigo y cerrarse allí. Pero si quieres que tu historia continúe, entonces tienes que ser un puente generacional, un puente familiar. Capítulo 7, verso 1 de Génesis dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca
tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Aquí nos damos cuenta que el trabajo de Noé era salvar a su familia, pero para eso Dios lo pone al frente a él y le dice: entra tú. ¿Ves? Le dice Dios a Noé: entra tú primero. Eres tú el que tiene que entrar. No es que tú mandes a tus hijos. Entra tú en el arca y todos los de tu casa. Por eso es que el Señor prometió allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso creo que 30, donde dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es importante, es el trabajo. Los hijos siempre imitan lo que ven hacer a su padre, pero esto hay que saberlo. Tienes que involucrarte, también involucrar a tu familia para que entren en el arca familiar. Eso es el diseño de Dios. Por eso es que en este tiempo, mira, nosotros queremos volver a los templos. Nosotros los pastores queremos volver a los templos, y entiéndase, no es como algunos piensan que es simplemente la necesidad del diezmo o de los aportes. No, créalo que por lo menos desde mi perspectiva, no, porque yo realmente puedo levantar mi frente y decir: hasta este día no he llamado a ninguna persona para que me dé dinero. No le he hecho una llamada, no le he mandado un mensaje a ninguna persona para que me mande dinero. Quiero que sepa que yo no he hecho eso, y espero que Dios me siga auxiliando de una manera u otra. Pero el deseo de volver al templo no es meramente monetario. El deseo de volver al templo es porque allí es donde se edifica la familia. Allí es donde se consolidan valores. La iglesia juega un papel importante en la sociedad. Y tal vez este sistema oscuro y este sistema materialista quiere minimizar la labor que la iglesia hace. Tenía otro mensaje acerca de la oposición que enfrenta la iglesia, ¿verdad? Pero oposición y oportunidad. Es que aflicción y bendición son proporcionales. A mayor presión, mayor alcance. A mayor hostigamiento, más bendición. Es que la presión siempre ha existido. Pablo decía que en Éfeso se le abrió una puerta grande, pero había muchos adversarios. Sí, porque cada vez que se abre una puerta grande, también hay muchos adversarios. Sí, es que es proporcional. La presión y la bendición, la aflicción, el hostigamiento, la adversidad es proporcional a la bendición. Así que si se viene más hostigamiento y más problemas, es porque la bendición va a ser más grande. Pero yo te digo, en este tiempo tienes que convertirte en un puente familiar, en un puente generacional. En Génesis capítulo 6, verso 18, dice la palabra del Señor. Mira lo que dice: pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, oye, tú y contigo tus hijos, como dice el hermano Jacobo, oye, contigo tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Oye, hermano, le dice: estableceré mi pacto contigo. Entonces, el pacto de Dios, aquí vemos por qué Noé sobrevive a una crisis. ¿Por qué a Noé no lo hunde la crisis? Porque él tenía pacto con Dios. Él hizo un pacto, Dios mismo, que es el que siempre toma la iniciativa. Dios es el que toma la iniciativa en toda relación con el hombre. Y dice: estableceré mi pacto contigo y entrarás tú y contigo tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Interesante esto, porque al realizar los conteos, cuando usted hace conteos bíblicos, usted puede ver que que Noé fue contemporáneo de Adán. Durante 250 años
recordemos que era la 10ª generación, pudo hablar con sus ancestros, entender cómo se había perdido el huerto del Edén, cómo el lugar del placer familiar lo habían perdido sus ancestros. 10 generaciones atrás se pudo ver que debido a ello ahora vivían en un ambiente lleno de violencia y de degeneración. Todo comenzó con un fracaso familiar en el huerto. Cualquiera que en este tiempo nos esté viendo y las preguntas de rigor, y tal vez un niño que todavía no tiene la capacidad de asimilar toda esta situación que vivimos, podría preguntarte a ti: ¿cuál es la razón? ¿Por qué se nos ha venido todo esto? ¿Por qué se nos ha venido el mundo encima? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este confinamiento? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Tú tienes que entender que el hombre se perdió, que lo que se rompió en el huerto del Edén, en aquella familia primigenia, fue el orden familiar. De hecho, en el capítulo 3 son sacados del huerto, o sea, de la presencia de Dios. Capítulo 4, el primer homicidio en el seno de una familia. Hay una diferencia entre desarrollar familia en el huerto, que es el lugar del deleite, el Gan Elohim, el huerto de los dioses, el Edén que es lugar placentero, el Bet Edén se traduce en un diccionario. Bet es el prefijo de casa y Edén significa deleite, o sea, Bet Edén es la casa del deleite. ¿Qué se perdió allí en el Edén? Se perdió el deleite, se perdió la comunión con Dios, se perdió la estructura de un diseño, fue corrompido y sacados fueron del Edén producto de ello. Y más tarde vemos las consecuencias. ¿No será que todo lo que vivimos en la actualidad, en el pleno siglo XXI, son las consecuencias de una sociedad destartalada, de una mentalidad equivocada, de hombres que incluso no tuvieron ni madre ni padre, de muchos que simplemente han creído en teorías, pero que no tienen un fundamento en lo que dice la palabra de Dios? No me extraña entonces que el mundo esté como está. Génesis capítulo 6 verso 11 dice: y la tierra, mira lo que dice Génesis 6:11, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta palabra violencia, como dice la canción, maldita violencia. Esta palabra violencia es maldad extrema. ¿Sabes qué más significa en el original esta palabra? Ganancias injustas. Un sistema injusto, explotador. Y créame que yo no soy socialista, pero tampoco soy capitalista. Yo soy cristiano. Soy un hombre que creo en la transformación del ser humano por la palabra de Dios. Porque a través de leer, de conocer las distintas ideologías y filosofías, me he dado cuenta que no importa el sistema que gobierne, siempre la corrupción es inherente al hombre. Así que si es un sistema socialista, siempre los que están arriba van a hacer algún acto de corrupción para apropiarse de lo que no es suyo. No es cierto, la igualdad es una utopía. No es cierto que el socialismo nos va a salvar a todos. Y como dijo alguien, el socialismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Pero no es cierto tampoco que el capitalismo es la solución. Un capitalismo sin justicia social, un capitalismo explotador, un capitalismo que a los 35 años desecha al hombre como un instrumento inservible y no encuentra trabajo, no importando el título universitario que tenga, y que simplemente lo considera como un desecho de la sociedad, de maestros que a los 50 años ya no pueden dar más, a los 40 años ya no dan más y que reciben una pensión
por toda una vida de servicio que es realmente injusta. Así que no estoy a favor ni de uno ni de otro. No, es que todo esto, estas ganancias injustas, es el resultado de una conducta y de una naturaleza pecaminosa. El problema de la corrupción es inherente al hombre, no al sistema que lo gobierna. Es inherente a su naturaleza. Por eso es que dice aquí que la tierra se había corrompido delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. ¿Sabes por qué te predico a Cristo? ¿Sabes por qué creo que Cristo es el único que puede cambiar al hombre? Es por eso, porque hemos llegado a la conclusión de que no hay un sistema ideológico, filosófico, político que pueda libertar a las naciones del mundo. Solo Cristo Jesús. Cristo es el único que puede salvar al mundo. Cristo es el único que puede cambiar las sociedades en que vivimos. Por eso, esta palabra también significa violencia, es maldad extrema. Esta palabra corrupción es una palabra que significa ganancia injusta, es maltrato, dice que es violar sexualmente. Esta palabra en el original significa desnudar. Muchos se preguntan por qué tanta violencia, por qué tanta maldad en este tiempo, porque es la misma razón del fracaso de la familia, la consecuencia que trajo el mal. Por eso estamos viviendo los últimos días. Mateo 24:37 dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante que en estos días se ha incrementado la violencia intrafamiliar. Que en estos días en que debieron haberse los hombres enamorado más de tu esposa, en que los hijos debieron haberse reconciliado con los padres, están como leoncillos enjaulados. Y los esposos están buscando una forma para escapar, porque ya no soportan estar en un confinamiento viendo el rostro de su esposa, o las esposas están orando: Señor, que acabe esta cuarentena para que este hombre se vaya a trabajar y que ojalá no regrese más. Más de alguna estará pidiendo, bueno, no creo que haya alguien, ¿verdad?, que esté pidiendo que se lo lleve el coronavirus, porque eso sería que ya no lo quiere ver más. Pero como en los días de Noé, ¿cuál es la característica de los días de Noé? La violencia intrafamiliar, violaciones, incestos familiares, donde un padre viola a su hija y la embaraza, donde un hombre se atreve a hacer semejante acto de violencia. Estamos en los últimos días, señores. Pero en medio de todo esto, el Señor buscó a Noé para hacer con él un pacto familiar. Los días de Noé nos recuerdan dos cosas: la gran maldad, pero también te deben recordar a un hombre que halló gracia delante del Señor, que salvó a su familia. Ojalá que tú estés con tus hijos, ojalá que tú estés sentado en tus muebles de tu casa, ojalá que si es que tienes muebles, si no, en una sillita ahí, y ojalá tengas a tus hijos no mirándome, pero escuchando la palabra. Ojalá. Sí, porque en medio de todos esos antivalores y en medio de toda esa corrupción, Dios buscó a Noé, y Dios te está buscando a ti para hacer contigo un pacto familiar. Los días de Noé nos recuerdan dos cosas: la gran maldad, pero también te deben recordar a un hombre que halló la gracia delante del Señor y salvó a su familia. Y Dios le prometió que lo llevaría en esa arca, y así sucedió. Hay una gran diferencia entre la familia de Noé y la familia de Lot. Lot y su familia, que apenas se salvó él, que perdió a su esposa, y el resto de su familia ya estaba contaminada, porque él era un hombre justo, pero no involucró a sus hijos ni a su familia. Él dejó que sus hijas se enamoraran de hombres impíos como los de Sodoma. Él dejó que se lo llevara el sistema del mundo. Ojalá hoy puedas venir ante Dios y con tus hijos pararte ahí en la sala de tu casa y puedas orar y decirle al Señor: te entrego a mi hijo. A la iglesia de la cual soy pastor llegan cualquier cantidad de personas
Los segundos domingos de cada mes llega gente que yo nunca he visto y llevan sus niños para ser presentados en el templo del Señor y ante Dios. Pero una de las cosas que yo les digo es que tienen que ser responsables con sus hijos. Que no es que lo vayas a bautizar a la iglesia, que no es que lo lleves a presentar a la iglesia evangélica y el pastor o el sacerdote católico en un lado le pongan aceite y en el otro le pongan agua en su cabecita. Eso no lo convierte en un cristiano. Es el hecho que un hijo representa una empresa en la cual debes invertir capital emocional. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a los tuyos: te amo, hijo, te amo, hija? ¿Cuándo miraste a tu esposa en estos días que han sido estresantes? La has visto a los ojos y le has dicho: gracias, Pancha, por tanto soportarme. O tú, esposa, decirle: pues, Pancracio, gracias. Bueno, esos son nombres que se me ocurren ahorita. Ojalá usted no tenga un nombre así, ¿verdad? Porque sería más que un nombre, es una maldición eso, ¿verdad? Pero que Dios le ayude, que Dios le ayude. Dice la Biblia en Éxodo 12:21: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Ojalá los ancianos me estuvieran viendo, porque hay algunos ancianos que de repente no estarán conectados, pero yo creo que sí. Y les dijo: sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Ves? Aquí vemos otra vez el mismo diseño. Noé, un puente familiar. Noé, un hombre de pacto familiar. Pero ahora Moisés manda a Israel a que sea un cordero por familia. Un cordero por familia es suficiente. Este es un punto muy importante en la vida de Israel, ya que esa noche iban a salir de la esclavitud de Egipto, pero ellos tenían que hacer las cosas en el orden como el Señor le dijo. Y una de las cosas que él dijo es que tomen un cordero y sacrifíquenlo y pongan la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas, pero también toda la familia se va a sentar a comer el cordero. Qué interesante. Qué tremendo. El comer el cordero era una orden divina, era un asunto por familia. Tienes que sentarte a la mesa, comer el pan, es la palabra viviente. Muchos quieren que sus hijos salgan de Egipto, pero jamás se tomaron el trabajo de enseñarles la palabra. Sabes, cuando Cristo venga y que estamos a punto, puede ser que tu hijo no salga a este mundo porque nunca le diste a comer. Y esto es responsabilidad paterna. Yo sé que hay hijos que ya alcanzaron mayoría de edad y que es difícil que tú le digas: ven, siéntate y escucha la palabra, porque tal vez ya creció y creció bajo sus propios criterios. Pero si todavía tus hijos pueden oír la voz tuya, diles a tus hijos, porque puede ser que cuando quieran salir, el Señor pronto viene. Había que comer el cordero, había que comer la palabra. Tienes que decirle a tu hijo que Cristo pronto viene. Tienes que decirle a tus hijas que si no se arrepienten de su mal proceder, no importa si está viviendo contigo en la casa, una mañana o una noche de estas, o una tarde, quién sabe a la hora que el Señor ha de venir. No sabemos si es en la noche, no sabemos si es en la madrugada o es en las primeras horas del alba, no sabemos si es al caer la tarde. Lo que sí sabemos es que va a venir. Y quién sabe si una mañana, una noche, una tarde empiezas a buscar en tu casa a tus padres y empieces a buscar a tu mamá y a llamarla, o empieces a buscar, puede ser a la inversa, a tu hijo que se fue con el Señor y tú como padre nunca tuviste la decisión de consagrar tu vida al Señor. Puede ser que busques a tu esposa que nunca has querido acompañarla tan siquiera,
que nunca has querido tener un devocional en casa, que en este tiempo no has querido levantarte ni para predicarle a los tuyos, porque hemos hecho un llamado aquí para saber quiénes están predicando en sus casas y nadie ha llamado. Qué terrible que tú no estés haciendo esto. Pues en el libro de Mateo 24 dice: estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. La escritura dice que habrán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Te das cuenta? La escritura es clara. El estudio bíblico, la oración, la enseñanza de la palabra es tarea de un padre. No es asunto de la iglesia. Aquí podemos complementarlo. En la iglesia se complementa, pero el diseño es familiar. No es eclesiástico, es familiar. Coman del cordero por familia. Y cuando venga la potestad de la muerte o venga el día de salir de este sistema, tus hijos le dirás: yo tengo la sangre, ya he comido el cordero, que es su palabra. Por lo tanto, no me puedo quedar aquí esclavo en el mundo. Y vas a salir del sistema y vas a poder subir a la presencia de Dios. Quiero cerrar leyendo esto. Josué capítulo 24, verso 15. Palabra que todo el mundo conoce. Dice la palabra del Señor: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos que él dice: yo y mi casa serviremos. El servicio es por familia. El servicio es por familia. Te hablé de Noé como un puente familiar, de un hombre que halló gracia, que involucra a su familia, que los logra convencer bajo una revelación y construye un arca para salvar a los suyos. Te hablé de Noé como uno que hizo pacto con Dios y pacto familiar. Vemos que él dice: mi familia y yo iremos a la iglesia. Vamos a ir a los domingos a misa. No, él no está hablando de eso. Él dice: yo y mi casa. Él no se pone de último. Gramaticalmente sería incorrecto decir yo primero. Pero cuando se trata de Dios y de su diseño, el Padre es el primero. Así que no hay error. Eres tú primero. Por eso Abraham dijo: yo y el muchacho. No hay error aquí. Eres tú. En segunda de Crónicas 26:12 dice: estas clases de los porteros, a los hombres principales se les dieron deberes, al igual que a sus parientes, para servir en la casa del Señor. Primera Crónicas 26:13 dice: y echaron suertes, o sea, sorteos, tanto los pequeños como los grandes. Oiga, qué lindo. Los chiquitos, conforme a sus casas paternas, para cada puerta. O sea que hasta los pequeños estaban sirviendo al Señor. Qué tremendo. Y leo lo último. Me quedan 2 minutos. Llevo 43 minutos predicando. Nehemías 7:71. En los días de la restauración estamos viviendo los últimos días. Y una de las características de los últimos días antes de que Cristo venga es que viviremos los días de Elías. Y los días de Elías son los días de la restauración familiar. Nehemías restaurando el muro, restaurando una ciudad destruida 70 años, tratando de reorganizar una sociedad bajo el temor de Dios, hace lo siguiente:
Los jefes de las casas paternas dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 minas de plata. La restauración es familiar, es cuestión de dar. Muchas veces las que son más dadivosas son las mujeres y los hombres somos más tacaños. Pero aquí vemos que fueron ofrendas familiares. Muchas mujeres, hermanos y hermanas, dan hasta de escondidas porque sus hombres les prohíben dar. Pero aquí vemos que fue una restauración de el dar de manera familiar. Dice la palabra de Dios entonces que esta reconciliación familiar tiene que ser hoy. Tengo otros puntitos acá. Si usted se perdió este mensaje, se perdió una tremenda revelación. Pero yo estoy de acuerdo que tenemos que respetar el tiempo. Y yo quiero orar por usted. Y quiero invitarlo ahí en su casa. Como usted esté en su casa, y en su casa nadie le puede limitar a que usted se tome de manos. Quiero que agarre los suyos y hagan un pequeño círculo. Hagamos un pequeño círculo familiar. Toda la familia. No hay problema porque usted está en su casa. Usted se ha cuidado. Así que no tiene que distanciarse. Ahí está con sus hijos, ¿verdad? Póngase de pie, varón de Dios. Esposa, madre, hijo, hija. Y hagamos una oración familiar. Y si hay cosas que hay que arreglar, este es el día de perdonar y este es el día de restaurar todo lo que esté malo en tu vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te damos gracias por esta presencia, Señor. No importa el tema que prediquemos, la unción siempre está. Y en este momento, Señor, ministramos las familias. Esa hija que se fue, ese hijo que se fue, ese esposo que de repente ha regresado. Señor, que en esta noche tal vez hay una esposa, Señor, golpeada. Tal vez hay una familia herida, maltratada, una hija no entendida, no escuchada. Un adolescente, Señor, que piensa que su vida no tiene sentido. En estos días se han incrementado la demanda, Señor, de medicinas, de ansiolíticos, los lugares donde hay asesoría emocional como los psicólogos y la psiquiatría, Señor, se ha disparado porque la gente tiene problemas emocionales. Padre, oro por esas familias. Espíritu Santo, toca a esas familias. Llena con tu presencia ahora mismo. Señor, llena a esa hija. Oh, Espíritu Santo, ese que se siente huérfano. Esa, Señor, esa muchacha que se siente huérfana, teniendo padre, teniendo casa, teniendo hogar. Padre, perdona todo abuso familiar en estos días. Perdona a esa esposa, perdona a ese esposo, que en la mayoría somos los hombres los que abusamos de las mujeres. Padre, toca a ese abuelo. Oh, Espíritu Santo, toca a ese padre, Señor, para que pueda, Dios mío, ministrar a su familia. Si tú estás ahí en tu casa, por favor, te pido un gran favor. Tú como padre,
Como madre, si no está tu esposo ahí, ponle la mano en la cabeza a tus hijos. Ministrales. Ministrale a tus hijos. Ministrale. Toma tu lugar, no te dé pena. Que no te intimiden tus propios errores en tu casa. Y dices tú: sí, pastor, yo quisiera hacerlo, pero es que si me atrevo a ponerle la mano en la cabeza a mi hijo, me va a rechazar, o a mi esposa. Lo primero que me va a decir es que no acepta. Hazlo, pero acompañado de un perdóname, acompañado de un discúlpame, te hablo grosero, te hablo duro, te he hablado áspero. Hazlo. Y ahí donde estás, yo siento la unción de Dios, y es una unción real, ministrando tu familia. Y ojalá que la unción de Dios lo haya ministrado. Si quieres reconciliarte con el Señor, haz conmigo esta oración. O si quieres aceptar a Jesús, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida, y reconozco mi necesidad de ti. Y si te quieres reconciliarte, dile: Padre, perdóname en la gracia de tu Hijo. Me reconcilio contigo y regreso a casa para ser limpiado y para ser restaurado, porque yo soy de la familia tuya. Soy hijo. Amén. 96 80 85 01. 96 80 8501. ¿Oíste? 96 80 8501. Que en esta noche haya sido bendecido es mi mayor deseo. Que la gracia del Señor esté contigo. Nos encontramos el domingo a las 9 y el domingo a las 6. Te prometo que habrá una unción tremenda. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde siempre.